Creepypasta. El demonio de la noche. 26 de diciembre de 2020, 4 p.m. El silencio en el departamento era espeso, interrumpido únicamente por el murmullo de la televisión encendida en el comedor. Andrew estaba sentado frente a la mesa, sosteniendo una taza de café caliente entre sus manos. Le dolía todo el cuerpo. Aunque la magia y la medicina de su tía lo habían curado de lo peor, sus músculos aún resentían el tremendo castigo físico de la noche anterior. Tenía la mirada fija en la pantalla. En las noticias, el gobierno de Sebastián Piñera hablaba sobre las nuevas restricciones de la pandemia del COVID-19, pero el foco principal de la prensa era otro: la inexplicable y brutal destrucción del edificio de la Yakuza en Night City, el cual prácticamente había colapsado tras el desastre. Por supuesto, el gobierno no tenía idea de qué mierda había pasado realmente. No sabían nada de magos del concilio, ángeles de metal o supersoldados americanos, y el presidente no era idiota como para inventar algo así en televisión pública. Simplemente culparon al crimen organizado y recalcaron con fuerza la urgencia de aplicar la polémica ley de no máscaras, declarando al vigilante Omega como el enemigo público número uno de la ciudad. Él sabía que era considerado un terrorista, pues era un criminal y siempre lo sería. Incluso escuchaba en la televisión, en otro canal de un psiquiatra llamada Arlen Kinsale, que decía que Omega era un problema causado por nuestra sociedad, que el sistema había creado a este justicero. Le escucho la voz en la televisión de la doctora encargada del hospital psiquiátrico de la ciudad. Omega es un problema no solo para la ciudad en tomar la justicia por su propia mano, esto no es el viejo oeste, no podemos permitir la existencia de un justicero enmascarado en nuestra nación, vivimos en una democracia, no en una maldita película donde el héroe salva el día. Él no es un héroe y nunca lo será. Si Omega sigue existiendo, va a crear más como él y eso va a traer el final de la democracia, porque díganme qué sentido tendrá la policía, si existen sujetos enmascarados tomando la justicia por su mano. Andrew dejó escapar un suspiro cansado y desvió la mirada de la televisión para revisar su equipamiento, esparcido sobre la mesa. Su pistola gancho tenía raspaduras profundas pero seguía funcional. Su escudo circular de acero inoxidable estaba abollado y rayado por los brutales impactos de los escudos enemigos. Finalmente, tomó la gabardina verde que tanto lo caracterizaba. Estaba hecha jirones, llena de agujeros irreparables causados por los cortes del ángel de metal y los golpes del patriota. Al lado de la gabardina descansaba su trofeo. La capa de la bandera americana que le había arrancado al supersoldado, que estaba cubierta de su propia sangre, tenía un tono escarlata. Al examinarla de cerca con sus dedos, Andrew se dio cuenta de algo sorprendente. La tela no era un tejido común, estaba hecha de un Kevlar militar ultra resistente, exactamente el mismo material de protección que él usaba. Me va a servir, supongo, al menos. Se ve resistente, aunque será raro correr entre edificios y moverme usando mi pistola gancho y me vean con una capa roja, no que fuera Batman o Superman, murmuró para sí mismo. Con su gabardina clásica completamente destrozada por el desmadre, tendría que usar esa capa roja como un reemplazo temporal para cubrirse los hombros y protegerse en la noche, al menos hasta que pudiera remendar o conseguir una nueva gabardina, lo cual tardaría semanas en tener otra. En ese momento, un aleteo interrumpió la introspección de Andrew. Por la ventana abierta del comedor entró volando un cuervo negro de plumaje oscuro y místico. Al tocar el suelo, el ave se transformó orgánicamente, revelando a Carmen, su tía. Ella se acomodó la ropa y lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación materna. Buenas tardes, mocoso, dijo Carmen con una leve sonrisa. Te quedaste dormido todo el santo día después de la tremenda putiza que te dieron y diste. Ya es tarde. Oye, feliz Navidad, niño, cumpliste la promesa de seguir vivo hasta Navidad, ¿no? Andrew esbozó una sonrisa de lado, tomando un sorbo de café. Carmen se acercó a la mesa y tomó asiento frente a él, adoptando una postura más seria para entregarle el reporte del lore mágico. Hablé con Gabriel Moonstone antes de que se fuera del país, explicó Carmen, cruzándose de brazos. El mago ya se llevó a Yuji con esposas mágicas directo al clan Ryomen. El muchacho ya no es un problema para esta ciudad. Gabriel también me dejó en claro la postura del concilio. No van a intervenir en Night City bajo ninguna circunstancia. Sus reglas son estrictas. No se meten en dilemas humanos, y consideran que esta ciudad ya es un caos que nos corresponde resolver a nosotros. Además, tuviste suerte de que él no te confundiera con un espíritu de la venganza. Andrew asintió en silencio, procesando la información. Se desató una breve pero profunda conversación entre el sobrino y la bruja. Carmen le preguntó con suavidad por qué había decidido llegar tan lejos en esa maldita noche, arriesgando su vida contra fuerzas que escapaban de la comprensión humana.
Andrew, mirando el escudo abollado sobre la mesa, le respondió con firmeza. La Yakuza se estaba adueñando de todo, destruyendo vidas en las sombras, y si nadie se plantaba firmemente como un muro para detenerlos, Night City terminaría por convertirse en un infierno absoluto para los inocentes. No lo hacía por gloria. Lo hacía porque la ciudad necesitaba un demonio que cazara a los verdaderos monstruos. El tiempo transcurrió y la tensión de los días anteriores finalmente se disolvió al llegar la noche. Mientras en el departamento de Andrew él estaba con Raúl, Carmen y Alejandra, su amiga, todos en la mesa estaban comiendo juntos la cena navideña atrasada. Raúl dijo con calma hacia el chamaco, a quien él veía como un hijo después de todo, era su tío lejano, lo había visto crecer y lo había entrenado, mientras Carmen, la bruja, le servía carne y papas cocidas a cada uno como una verdadera matriarca. Nada mal, debo admitir. ¿Quién diría que la Yakuza perdería tanto poder? Y de paso, aunque siguen poderosos, ese Omega sí que es fuerte, ¿no creen, damas? ¿Creen que será humano? ¿O guapo? He escuchado que ese demonio devora el alma de las mujeres, o eso dicen todo. Ante sus palabras, las dos mujeres se rieron, mientras Andrew, un poco incómodo, trataba de ordenarse los lentes en silencio. Carmen con un tono de burla y diversión dijo mientras comía con los demás presentes, yo creo que es un espíritu de la venganza, las cartas dicen que es un espíritu, la encarnación de la furia y injusticia jaja, honestamente ni yo como tarotista sé qué diablos es el Omega, quizás sea un alien que vuela y dispara rayos láser de los ojos, Alejandra dijo con leve diversión mientras miraba hacia Andrew, su vecino y amigo más cercano del sexo masculino, yo opino que es un demonio distinto. Lo han visto detener robos, salvar mujeres secuestradas por la Yakuza, aunque el gobierno vea a este vigilante como un criminal o terrorista con esta ley de no máscaras, yo veo a alguien que lucha por los oprimidos y olvidados, como las mujeres que son vendidas como carne y ya, todos comieron juntos la cena en honor y celebración del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tras la velada, el regalo de Raúl y Carmen fue darle múltiples libros en blanco a Andrew, su sobrino. Ambos le dijeron con mucho amor y cariño, no solo como maestros de combate, sino como una verdadera familia. Tómalo, mocoso. Trata de escribir tus aventuras y tu historia. Hazlo así, las guardas y, en algún momento, cuando seas más maduro, puedas leerlo, así recordarás lo que fuiste y serás. Lee estas historias, son 6 libros, cuando pases los años tú decides si seguir con la máscara o dejar la capa de justiciero, puedes escribir lo que salga de tu corazón. Y sí, niño, tu tía y yo hemos escrito muchas cosas para darte apoyo. La ciudad no necesita un forajido como yo, tampoco necesita una bruja, la ciudad necesita su propio protector, nacido de la oscuridad. Tú eres la nueva generación. Yo y tu tía nos retiramos. Además, ya tenemos 59 años, niño. Tú tienes 23, y yo ya viví mi guerra, te toca a ti seguir, pinche niño. Carmen abrazó con fuerza a Andrew, el sobrino a quien había visto crecer desde pequeño, y le dijo con mucho cariño. Además, este viejo y yo debemos descansar. Tranquilo, puedes llamarnos cuando quieras, niño, solo recuerda que nos iremos a vivir a Chiloé. Pero te aviso, niño, ahora todo depende de ti. Vuélvete algo único. Vuélvete un vigilante nocturno, el protector de la ciudad, y Andrew, hazme un favor, ¿sí? Ella intentaba decirle lo que vio esa noche, pero todo su cuerpo luchaba de decirle o no la verdad, sin saberlo Carmen, aunque amaba a su sobrino, como si fuera un propio hijo, ella al curarlo en la noche anterior, lo había devuelto al mundo de los vivos, del mundo de los muertos, un mundo invisible. Ella con sus dones y poderes místicos no solo había visto a los alumnos muertos de Andrew, que esa noche al borde de la muerte misma, cómo intentaban alejar a la entidad misma y concepto del final de la vida, la misma muerte. Ella se había guardado ese secreto, porque ningún mago, ni hechicero y mucho menos un brujo como ella, la muerte, la bella dama de vestido negro y paraguas oscuro, nadie la había visto y ella la había visto. No la causa miedo la muerte, todos temen a morir. Pero lo aterrador era saber que la entidad existía y que ella misma sabía que no existe ninguna fuerza en el universo capaz de enfrentarla o frenarla, un ser que existe cuando murió la primera vida y existirá hasta cuando muera la última estrella. Aunque ella quisiera decirlo con sus propias palabras, ¿cómo explicas una fuerza? ¿Cómo expresas en lenguaje humano que has visto a la dama más hermosa que existe, de piel pálida y un vestido negro como la misma noche sin estrellas? Una fuerza inevitable, lo cual era irónico. Ella estaba celebrando la Navidad misma, el nacimiento de Jesús, hijo del Dios judeo-cristiano. En el concilio mágico existe una leyenda sobre el destello dorado, un
Un destello dorado que creó la existencia misma y la magia, pero la muerte era una fuerza cósmica que era mejor no decir eso a su sobrino favorito, Andrew. Ella prefirió solo abrazarlo, con fuerza y le dijo al oído, intenta no morir, por favor sí. Intenta no morir por tu cruzada. Esa misma noche, tras despedirse de sus tíos y de recibir los regalos de su familia y de su amiga Alejandra, la atmósfera cambió. Andrew estaba de pie en lo alto de un edificio, contemplando la inmensidad de las luces de la ciudad bajo el frío cielo nocturno. El viento hacía ondear con fuerza la capa roja de Kevlar que ahora llevaba asegurada a sus hombros, cubriendo su ropa dañada. Con un movimiento pausado y firme, Andrew se colocó la máscara negra con ojos rojos, dejando atrás por completo al muchacho del departamento. Miró hacia Night City por última vez en ese año 2020 y sentenció con una voz profunda que se perdió en la oscuridad. Yo soy Omega. Yo soy el demonio de la noche, y mi meta no es salvar a todos, sino ser el demonio protector de la ciudad. Mi ciudad, si Dios y sus ángeles no están disponibles,